De todas maneras, vamos a continuar con el segundo módulo que tiene por título Nueva Constitución y Pueblos Originarios. Para ello hemos invitado a Marcelino Collío, dirigente mapuche, ingeniero ambiental también, quien nos va a hacer una exposición al respecto. Así que sin más preámbulos los dejo aquí con el compañero. ¿Es estrictamente necesario usar el micrófono? Sí. Ya. Bueno. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Inche Marcelino Collío Piñén. Bueno, la presentación la hacía ahí el Peñi, así que nos vamos a ahorrar esa parte. Lo que vamos a conversar un poco es sobre el pueblo mapuche, la participación en el proceso constituyente, desafíos, intereses, aportes, en fin. Esos, digamos, serán nuestros temas hoy día, ¿ya? Para lo cual, un poco, digamos, es necesario situarnos en la historia, en esta historia que a rato es negada y que para los efectos de lo que queremos conversar es fundamental tener presente. Primero, de acuerdo a los historiadores, investigadores, antropólogos, historiadores, el pueblo mapuche existe entre 20.000 y 14.000 años. La verdad es que, para no complicarnos la vida, nos quedaremos con el mínimo, 14.000 años, que es bastante distinto a los 200 años que tiene el Estado chileno. Hay una pequeña diferencia ahí de existencia. Existimos a lo menos hace 14.000 años. Por lo tanto, a partir de eso, nuestra exigencia de ser reconocido, de que se reconozca oficialmente que existimos, que no somos parte del paisaje y que somos un pueblo con historia, con idioma, con cosmovisión y con un territorio distinto al chileno. Por lo tanto, ese es un punto de referencia sumamente importante. Lo segundo es que hoy día llevamos 138 años también de invasión del Estado chileno en el territorio mapuche. En 1881, cuando el Estado chileno invade el territorio del Gualmapu, se genera todo, primero una represión y después un intento de chilenizar al mapuche, de quitarle su idioma, de quitarle sus tierras, de quitarle su forma de vida, de ponerle apellidos. El pueblo mapuche antes no funcionaba con nombres y apellidos, sino que solamente nombres. Y comienza este esfuerzo por chilenizarnos, ¿ya? Bueno, al día de hoy, la verdad es que esto, lo reconozca o no el Estado chileno, esto ha sido un absoluto fracaso, porque el pueblo mapuche sigue existiendo con su lengua, con su historia, con su cosmovisión, con su cultura y en su territorio. Es más, nos hemos desplazado a otros lados, como en el caso de la región metropolitana, donde hay gran presencia del pueblo mapuche. Por lo tanto, cuando nosotros exigimos participación, no es que tengamos algunos aparecidos que se entraron por la ventana a decir, oye, yo también quiero estar en esta fiesta. Es un tema bastante con más historia, ¿ya? Entonces, el proceso constituyente indígena del año 2017,
que desarrolló a finales del gobierno de la señora Michelle Bachelet, la verdad es que fue un intento por reconocer a los pueblos originarios, pero la verdad es que el Estado no estuvo a la altura de lo que se pedía, de lo que se exigía, y no llegamos a acuerdo con el Estado. Es más, hubo una fuerte confrontación, pero no llegamos a acuerdo. Pero sí llegamos a acuerdo entre los pueblos originarios qué es lo que queríamos, qué es lo que aspirábamos en este Estado. Si es que efectivamente este Estado en algún momento estaba dispuesto a reconocernos. Y ahí el gran valor de haber participado de ese proceso constituyente, aunque como digo, no llegamos a acuerdos, digamos, con el Estado. Ahora, ¿qué es lo que dicen esos acuerdos, esos grandes acuerdos de las naciones originarias? Primero, no seguir aceptando que nos digan etnia. No somos etnia. Pero somos también más que pueblos. Somos naciones originarias. Y a partir de eso, entonces, nos reconocemos como naciones originarias, y en este caso, el pueblo mapuche, la nación mapuche. Un punto uno, ¿ya? Por lo tanto, nos reconocemos como naciones. Segundo, desde esta realidad queremos avanzar hacia un encuentro con el Estado chileno, pero en igualdad de condiciones. Por lo tanto, si el Estado chileno está dispuesto a constituir y avanzar a un Estado plurinacional e intercultural, nosotros vamos a estar en ese proceso. Segundo tema, es necesario reconocer la autonomía y la libre determinación de las naciones originarias, tema que el Estado firmó en el convenio 169, pero que no aplica en la realidad. Y por lo tanto, ese es un tema fundamental. Lo tercero es que aquí debe haber una restitución de los territorios usurpados. En el año 1881, como yo decía, cuando se invade el territorio, al pueblo mapuche se le quitan 10 millones de hectáreas. O sea, no es algo menor, 10 millones de hectáreas. Y que hoy día son fundamentales restituir para poder normalizar la economía del pueblo mapuche. El pueblo mapuche nunca fue un pueblo pobre. La historia incluso de los españoles nunca hablan de la pobreza del pueblo mapuche porque eso no existió. Sí somos un pueblo que fue asaltado, que fue robado, que se le quitaron una enorme cantidad de riqueza, entre ellos estas 10 millones de hectáreas original y que hoy día han aumentado. ¿Ya? Bueno, y también otro de los puntos acordados en este proceso constituyente tiene que ver con el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Esos eran los 6 puntos que acordamos en aquella oportunidad con los pueblos originarios que llegamos a ese proceso. Entonces, hoy día cuando se da esta posibilidad a partir del 18 de octubre del año 2019, hito o punto de partida que no genere el Estado, sino que son los actores sociales y en particular los estudiantes, que cuando se saltan el pórtico del metro, se pegan también un gran salto en la historia. Y de jóvenes, hombres y mujeres, niños algunos, pasan a ser adultos. Y nos tienen hoy día, y tienen al Estado y al gobierno de este país, en la crisis que tiene el Estado hoy día. Pero son los jóvenes. Y a partir de ahí se inicia este proceso constituyente que ya se inició, ya partió. Hay debates en todas las comunas, hay propuestas, hay, no sé, diferentes críticas al Estado, en fin, ahí está. Ese proceso que ya partió. Y en ese proceso, la verdad es que nosotros hemos estado también y queremos seguir estando. No es casualidad que
la mayor cantidad de banderas que se vean en las movilizaciones son las banderas mapuches, pues. O sea, el Estado nos niega como actores relevantes en este país, pero la sociedad está dispuesta a reconocernos. Y eso también es un valor sumamente importante. Entonces, si queremos hoy día, si el Estado, si los actores políticos quieren hacer política con la sociedad, ahí nos van a encontrar y tienen que considerarnos. Entonces, y vamos a estar con estos temas que planteaba yo, que son los acuerdos, ¿ya? Pero también nosotros queremos estar porque tenemos una mirada distinta de la sociedad, pues. Si nosotros no estamos con la sociedad capitalista, nosotros no estamos con el extractivismo que nos destroza los territorios, nosotros no estamos con este sistema capitalista que nos invade, nos reprime, nos golpea y nos mata gente. En estos años incluso de democracia, la verdad es que la cosa no ha sido distinta para los mapuches. Alex Lemún, Matías Cachileo, Jaime Mendoza Collío, Víctor Mendoza Collío, Macarena Valdés. Macarena Valdés era mi nuera. Camilo Catrillanca. O sea, hoy todos muertos por el sistema y en la lucha. Pero también hoy día nos duele, y claro que nos duele, también nos duele a nosotros que haya mucha gente que haya perdido sus ojos. Pero, por ejemplo, cuando un carabinero en la Universidad de la Frontera, un alamiel le dispara una bomba lacrimógena en su cara y perdió el ojo, a nadie le importó. O sea, ¿por qué? El tema de los derechos humanos se viola desde el 18 de octubre para adelante, pero también del 18 de octubre para atrás, pues. Si nuestro pueblo no ha cambiado eso. Entonces, queremos estar en este proceso constituyente, pero no para seguir igual. No para seguir bailando al ritmo del capitalismo. Nos importa cambiar esto. Ahora, no tenemos una propuesta acabada, qué sé yo, que la podamos leer en un libro. Pero de acuerdo a la historia, el pueblo mapuche siempre planteó como forma de vida el Kumemoyen. Kumemoyen, que significa el buen vivir y que obliga a tener una mirada más humilde desde el ser humano con el resto de los seres vivos y no ser tan ególatra y pensar que el mundo gira en torno a los humanos. Porque la verdad es que en este planeta los humanos somos bien insignificantes en relación a los aportes que hacen las otras vidas a este planeta. Ustedes se podrían preguntar, ¿qué pasaría si el ser humano desaparece de este planeta? ¿Qué pasa? La naturaleza recupera su espacio, mejora sus condiciones, efectivamente. Pero ¿y qué pasa si se mueren las abejas, por ejemplo? Si desaparecen las abejas, un bichito bastante más chico que nosotros. Ahí quedamos porque las abejas son fundamentales para que la tierra pueda producir el alimento. La polinización de las flores de las diferentes especies es a través de la abeja. Y si eso no pasa, en 6 años nos quedamos sin alimento en el planeta. Mire qué fundamental es ese bichito. En relación a nosotros aporta mucho más. Entonces, por eso es que el pueblo mapuche dice, mire, nosotros no somos dueños de la tierra. Nosotros somos parte de la tierra. Y esa mirada, entonces, plantea una forma de vida distinta, de relación distinta con los otros elementos. El buen vivir, entonces, significa también el respeto por las otras vidas. El buen vivir significa el respeto por la naturaleza, por los árboles, por los ríos. En la cultura mapuche se reconoce al río con un espíritu que existe, igual que en el bosque, y se le respeta y se le pide permiso para entrar. Entonces, esa mirada
sin duda nos permitiría construir una sociedad de respeto, de equilibrio, y que sin duda sería un aporte en esta lucha por el cambio climático que hoy día tenemos. Por lo tanto, entonces los mapuches queremos estar en este proceso constituyente también para aportar, pero para aportar una nueva forma de vida, para efectivamente generar equilibrios en la naturaleza y equilibrio en las relaciones humanas. Y eso nos importa. Entonces, hoy día, este Estado tiene en este proceso de debate en el Congreso como tres grandes temas, digamos, tres condiciones que le hemos puesto desde la sociedad civil. La equidad de género, en los pueblos originarios, con cupo reservado para los pueblos originarios, y igualdad mi letra no es de tan mejor, ¿eh? Igualdad con independiente. Mire, cuando se habla de equidad de género, uno podría retroceder la historia. ¿Qué pasaba 85 años atrás? La gran pelea era si se le reconocía o no se le reconocía derecho a las mujeres para que votaran. ¿Ya? Y hasta antes de eso, la mujer no tenía derecho a voto. Pero es más, si uno retrocede más la historia, cuando parte este Estado, no todos teníamos derecho a voto, porque había que tener una cantidad de recursos demostrables para ser considerado ciudadano. O sea, el que, no sé, el talabartero, por ejemplo, era un trabajo menor. El asesor, no sé, el agricultor, ninguno de esos fue considerado el año 33 cuando se hace la primera Constitución. Ninguno de ellos. Bueno, 85 años atrás se debatía si se le daba o no se le daba derecho a voto a la mujer. Hoy es la misma exclusión, es la misma mentalidad cavernaria que tiene el sistema capitalista, de que no querer reconocer que aquí hay un actor que queramos o no queramos, existe pues, que son las mujeres y que son la mitad del país. Entonces, ¿cómo es decir, oye, no, tú no podés votar, oye, no, tú no tienes derecho a ser elegido, oye, tú no tienes derecho a participar del poder? Es demasiado cavernario. Y ese es el tema. Es la estructura del sistema que hoy día pretende excluir a muchos actores, a las mujeres, a los pueblos originarios, con toda la historia que yo nombraba antes. Pero también es el asalto de los partidos políticos a este país, que hoy día son menos del 5% en total, todos los partidos de izquierda a derecha, que quieren dejar fuera al 95% del país, que son los independientes. Entonces, a lo menos debe haber igualdad de condiciones para participar si efectivamente queremos avanzar a una sociedad democrática. Entonces, en estos desafíos estamos hoy día. No es fácil, pero hoy día también somos unos convencidos de que este país no puede volver atrás, no debe volver atrás. Y yo diría que es cierto, hoy día estamos en crisis, pero no nosotros, es el Estado, es el gobierno, son los políticos los que están en crisis y los que tienen en crisis a la sociedad. ¿Cómo debiéramos entender la crisis? ¿Qué es una crisis? Mire, Antonio Gramsci, hace hartos años atrás, lo definía de una manera muy didáctica. Y él decía que las crisis en una sociedad
son cuando lo que tiene que morir no muere y lo que tiene que nacer no nace. Y esa es la crisis que tenemos hoy día, pues. Porque hoy día estamos haciendo un esfuerzo enorme por todos lados, en todo el país, para que el sistema capitalista, dictatorial, que nos oprime, que nos quita las pensiones, que nos quita los recursos naturales, que al pueblo mapuche le quita sus tierras y sus recursos, y en general, digamos, a los actores no nos deja participar, ese sistema debe morir ahora. Pero también debe nacer una nueva sociedad, donde los actores sociales escriban la historia, pongan las reglas, fijen el horizonte y digan cómo efectivamente piensan que debe ser la nueva sociedad. Y este es el cambio, y esta es la crisis que tenemos hoy día. Entonces, mientras no muera estos resabios dictatoriales y mientras no nazca la nueva sociedad, vamos a seguir en crisis. Pero en lo personal, y desde el pueblo mapuche, estamos unos convencidos que tenemos que ganar. Y por eso estamos en esta lucha. ¿Ya? Eso, muchas gracias. Ahora sí. Quería primero saber cuál es la diferencia cuando ustedes se juntan en este proceso constituyente del 2017 y hacen la diferencia entre de ser un pueblo a pasar a una nación, como cuál es su autodeterminación o cómo se autodefinen a sí mismos o por qué lo hacen también. La otra es qué significa para usted como el Estado plurinacional, o qué significaría como en términos prácticos, cómo sería como la estructura que esperan, etcétera, etcétera. Y lo otro es que han existido diferentes asambleas constituyentes en diferentes países y se diferencian entre tener asambleas temáticas, como asambleas por mujeres, etcétera, etcétera, y después una gran asamblea constituyente, o la otra es que tener cupos asegurados dependiendo de como grupos especiales. Quería saber como si ustedes han conversado ese tema y cuál les conviene más, o ese tipo de reflexión. Eso. A ver, mira, nosotros cuando debatimos estos temas, y efectivamente el tema de etnia lo superamos por el concepto de pueblos, de acuerdo a la definición, estos son temas que tienen contenidos políticos detrás de cada uno. Las etnias la verdad es que tienen más bien un derecho de generosidad de algunos estados, pero los pueblos son agrupaciones mayores que tienen algunos elementos distintos, como por ejemplo un idioma común, como por ejemplo algún territorio, como por ejemplo costumbres, digamos, en fin, a lo menos. Pero si a eso tú le sumas la existencia histórica anterior, o sea, idioma, cultura, cosmovisión, territorio, sin duda eso, y formas de vida distintas, eso ya es una nación. Ahora, cuando nosotros nos planteamos participar de un proceso constituyente con el Estado, si nosotros nos quedamos en el concepto de pueblo, los pueblos no participan, no son reconocidos. El convenio 169 reconoce naciones, o el Estado plurinacional reconoce naciones. No reconoce pueblos solamente, ¿ya? Por eso la definición, y por eso determinante el reconocernos como nación existente antes del Estado chileno. Eso, digamos, con relación a tu primera pregunta. La segunda, perdón, repíteme la segunda. Respecto a ¿qué sería como el Estado plurinacional? Listo, Estado plurinacional. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Primero, que este Estado monolítico, que no reconoce a más actores que solo los chilenos, porque aquí la Constitución, si uno la revisa, no reconoce a los mapuches, no reconoce a los aymaras, ni a los pascuenses, ni a nadie, solo chilenos. Y por decreto somos chilenos aun cuando nosotros nos reconozcamos de otra forma.
ese Estado plurinacional tiene que, cuando se instaure de ahí para adelante, todos podemos autodefinirnos cómo queremos ser reconocidos. Y eso debe ser respetado. O sea, los mapuches debemos en algún momento poder decir, mira, ¿de qué nación eres? Yo soy de la nación mapuche, y eso debe aparecer reconocido legalmente, incluso en el carnet de identidad, que hoy día no aparece. ¿Ya? En todos lados. Pero además, eso obliga al Estado a funcionar en forma plurinacional. Es decir, que si en algún lugar aislado un alamien o un peñi de mayor edad que no logra o no ha logrado aprender bien el castellano, pero sí maneja muy bien el mapudungún, tendrá que haber un funcionario que lo atienda en su lengua, porque él tiene derecho igual que el resto. Y eso garantiza el Estado plurinacional. Por eso, pero además, en la forma de administración del Estado debe ser distinta. Necesariamente debe incorporar y debe respetar la cultura de las otras naciones para poder determinar sus acuerdos, y por lo tanto eso significa entonces una sociedad más democrática en lo real, más que lo formal. Tu tercera pregunta. Bueno, la Asamblea Constituyente, la verdad es que, mira, a ver, en América Latina hay varias experiencias de procesos y asambleas constituyentes. Tenemos Bolivia, tenemos Colombia, Ecuador, en fin, México, y podemos revisar varias, ¿ya? Ninguna igual a la otra. Ninguna. O sea, pero sí tienen algo en común, que en la medida que participó el pueblo, que en la medida que participaron los actores sociales, esas constituciones son más reconocidas que las constituciones impuestas. Por lo tanto, con más factibilidad de que sean respetadas, con más factibilidades de que reconozcan las diferentes realidades de todos los actores de la sociedad, y a partir de entonces posibilidades de constituir una sociedad más equitativa. Creo que el proceso constituyente en Chile tampoco va a ser igual al resto. No va a ser. Entonces, si tú me dices, mira, oye, yo quiero que sea igual a lo que se hizo en Ecuador, a lo mejor algunos elementos de ahí, por ejemplo, sería importante considerar, como por ejemplo que la Constitución de Ecuador garantiza el derecho de la naturaleza, más que los temas solamente ambientales. Derechos de la naturaleza a existir como un factor importante para que exista el medio ambiente, para que se respeten los derechos humanos, para que efectivamente se garantice calidad de vida. Por ejemplo, Ecuador. Bolivia también tiene algo parecido, ¿ya? A lo mejor nos gustaría incorporar esos temas como cuestión importante. No sé, incorporar elementos, como decía yo, del Cumemoyén, es decir, o del Introfilm Moyén, que es una cosa ya mucho más profunda que reconocer la espiritualidad a los elementos de la naturaleza. Y sin duda que eso cambiaría el sentido de la Constitución, cambiaría el sentido de la política, cambiaría la exigencia de los actores políticos y cambiaría la ética del Estado. ¿Ya? Eso. ¿Otra con sí? ¿Qué significa en la práctica lo de los cupos reservados? Y otra cosa también me pregunto, al entrar el pueblo mapuche en este proceso constituyente, ¿qué es lo que va a pasar con las tradiciones? ¿Van a estar regidos por las leyes que se establezcan en la Constitución para los chilenos? Por ejemplo, el matrimonio, el contrato de matrimonio, la propiedad de las tierras, que en la filosofía mapuche es una propiedad comunitaria, ¿verdad?
pero eso aquí no existe. Cada uno es propietario de su pedazo. Entonces quisiera saber cómo visualizan ustedes esos temas. Bueno, a ver, mira. Lo primero, dentro de los escaños reservados, que es que nosotros estamos exigiendo, es porque hoy día nosotros no existimos desde el punto de vista del derecho dentro de esta Constitución. Y por lo tanto, si nosotros quisiéramos participar en este mismo proceso, la verdad es que bien pocas posibilidades tenemos de incidir en lo que vaya a pasar, o bien pocas posibilidades tenemos de colocar a alguna gente nuestra que ponga estos temas en el debate. Por lo tanto, como un tema de equilibrio básico, es que nosotros hemos dicho escaño reservado para participar en el desarrollo de la nueva... Perdón. ¿Tienen agua? Sería bueno un vasito de agua, por favor. Entonces, exigir estos escaños para efectivamente garantizarnos que podamos colocar estas ideas, estas propuestas, ¿ya? Entonces, ese es, digamos, el motivo por el cual nosotros decimos, oiga, aquí a nosotros se nos tiene que garantizar. Y si no, la verdad es que no participamos porque nosotros no vamos a caminar al suicidio, nosotros nos vamos a caminar hacia una instancia que nos niega como actores sociales reales. Entonces, bueno, eso es un tema con relación a la primera pregunta. Muchas gracias, Lamena. Entonces, esos cupos estarían basados en el porcentaje de población en Chile. Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros, a ver, somos el 12,8% de la población de Chile. Eso queremos, nada más. ¿Ya? Bueno. Lo tercero en este caso, porque usted creo que hay una segunda pregunta, pero la tercera pregunta, la verdad es que dentro de estos temas que yo hablaba está el tema de reconocer la autonomía y la libre determinación. Eso significa que en el territorio mapuche debe existir la libertad de poder determinar cómo nos organizamos en el territorio. Debe de existir la posibilidad de efectivamente poder materializar este cume moyén, es decir, el buen vivir. Y para eso entonces las industrias extractivas no nos sirven, más bien nos quedan un problema. Aquellas empresas que nos intervienen en los ríos y los contaminan no nos sirven. Y entonces esas cosas deben ser materias de la autonomía acordada con el Estado, ¿ya? Y por lo tanto deberá exigir un estatuto de autonomía que sea conversado, que sea aprobado y que se aplique para los diferentes territorios. Eso. Espérate un poquito. Ahí te van a pasar un micrófono ahí porque ahí el Peñi necesita grabarte. Eso significa que también tendrían que tener, digamos, los padrones paralelos, padrones aparte, porque va a darle la legalidad en todos los aspectos. Bueno, sí, la verdad es que evidente tiene que haber un padrón paralelo, pero eso es simple, pero si hoy día la tecnología permite en 2 segundos separar aquellos que tenemos apellidos mapuche de los que no. Entonces, si no es tampoco ningún problema. Pero además, porque el pueblo mapuche hoy día no está restringido solo a la 9ª región, pues. O sea, aquí a lo menos hay 5 regiones con gran participación del pueblo mapuche. Santiago tiene el 42% de la población mapuche a nivel nacional. La 8ª, la 9ª, la 14ª, la 10ª región son lugares donde hay bastante población mapuche. Pero es más, hoy día incluso en Arica hay población mapuche organizada, pues. En Punta Arenas, en Coyhaique, en fin. Entonces, esa población mapuche también tiene que tener derecho a participar independientemente de que no esté en la 9ª región, ¿no?
Eso. ¿Estamos ahí? Sería, la última es, ¿esto obligaría que a posteriori se podía implementar el convenio 169? O sea, llevarlo a la práctica, digamos, porque hasta ahora está ahí. Bueno, aquí hay varias cosas que este Estado ha firmado, pero que no cumple. Porque una cosa es el convenio 169, plantea una cantidad de requisitos ahí, de exigencias, que hasta ahora ha sido relativo el cumplimiento, ¿ya? Pero también está la Declaración de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que este Estado tampoco cumple, pues. Está la declaración de la OEA, que hace poquitos años, donde reconoce la existencia y los territorios de los pueblos originarios, y que los Estados miembros de la OEA, como es el caso de Chile, debían respetar, pero que tampoco lo hacen. Entonces, hay aquí una cantidad de elementos que sin duda tienen que cambiar, ¿ya? Pero esperamos nosotros que la Constitución, la nueva Constitución, logre generar cambios no solamente para los pueblos originarios. Yo creo que aquí hay una gran cantidad de temas que generan injusticia, que generan atropello, que generan violación a los derechos humanos. Y eso tiene que cambiar. Por ejemplo, ¿qué pasa con las zonas de sacrificio? Aquellas zonas que se han decretado como zonas de sacrificio. Por ejemplo, Puchuncaví Quintero. O sea, una cantidad de miles de gente que se le condenó a morir de un montón de enfermedades porque se ha privilegiado el lucro que generan las empresas que funcionan en el territorio. Pero ¿quién se beneficia con eso? Los grandes grupos económicos. O sea, entonces, esos temas también deben cambiar. Y la mirada de la sociedad debe ser distinta. Los valores y los principios con los cuales se sustenta la nueva sociedad deben ser distintos. Y en eso nosotros aportamos como pueblo nuestra visión de qué es lo que creemos justo, de qué es lo que creemos que debe hacerse para que exista el equilibrio en la naturaleza. Si la sociedad no está dispuesta a escuchar, sin duda que se va a hacer bueno y vamos a poder conversar. Si eso no es así, yo creo que este país, igual como otros que son dominados por el sistema capitalista, tendrán el gran problema del cambio climático y que ya comenzamos a sentir. Donde, por ejemplo, este país no es uno de los grandes generadores de dióxido de carbono, pero sí es uno de los países que más consecuencias va a sufrir. Porque ya comenzaron las grandes temperaturas, porque comienzan la sequía en muchos lugares donde no va a llover, porque se comienza a morir la naturaleza y comienza a avanzar el desierto, porque además los sistemas productivos que han generado los transgénicos hoy día no permiten tener una vida saludable, en fin, una cantidad de temas. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que sin ser ególatra, sin ser prepotente, pero yo creo que hay que reconocer lo que decía Naciones Unidas. Para enfrentar el cambio climático, decía Naciones Unidas, debemos mirar hacia la cultura de los pueblos originarios. Ahí existe sabiduría que es importante hoy día recuperar. Eso lo decía Naciones Unidas. Yo lo repito hoy día, no es un discurso mío. ¿Ya? Pupeño Gulamien. Sí. Mire, sin duda usted tiene mucha razón, Pupeño. Sí, esa es la realidad. Aquí la verdad es que han habido, pero desde que llega supuestamente Colón a descubrirnos, la verdad es que no llegó a descubrirnos, llegó a saquearnos. Ese es el fondo del tema. Y se generó una gran masacre de todos los pueblos originarios, porque todos aquellos que no aceptaron ser esclavos, la mayoría fueron asesinados. Y bueno, y van desapareciendo una cantidad de pueblos y de culturas y de conocimiento anterior, porque además esos pueblos no eran ignorantes. Además, el pueblo mapuche, incluso que este Estado no nos reconoce nada, tenemos conocimiento de algunos temas que son muy importantes, incluso de antes de este Estado. ¿Ya? Mire, así para muestra un botón. Nosotros, yo le decía ahí,
tenemos 14.000 años de existencia. Desde que uno nace, la mamá, el papá le dicen, hijo, no contamine el agua, porque usted de ahí va a tomar, de ahí se va a alimentar los animales, de ahí se va a regar su huerta, de ahí se van a regar sus alimentos. No contamine, no ensucie. No dañe el bosque, porque ahí están sus frutos, ahí está el alimento, ahí está, va a sacar la leña para calefaccionar, para cocinar. No dañe el bosque. Tome de la naturaleza lo que necesita. Si va a comerse un fruto, saque un fruto. No saque dos para botar el otro. En fin, una cantidad de elementos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con este conocimiento ambiental. Eso desde siempre, a lo menos 14.000 años ahí. ¿Cuánta existencia tiene los contenidos ambientales en la sociedad occidental? ¿Alguien lo sabe? 70 años, a lo mucho. Y parten cuando se genera la gran crisis en Inglaterra, la crisis de los 12 días que aparece la nube tóxica, una semana, perdón, y les deja 12.000 muertos. Año 52. Noviembre del 52 exactamente. Y después de eso aparece un señor ahí que dice, mire, no, hemos estudiado, en fin, que aquí hay que cuidar el medio ambiente. Oh, gran noticia. Y a él le dan un premio. Nosotros llevamos 14.000 años y nadie nos reconoce nada todavía. El premio, el Nobel del año 2019 en medio ambiente lo ganó Alberto Curamil, mapuche, lonco de Curacautín, que hasta hace una semana el Estado lo tenía preso. O sea, por conocimiento, por capacidades, tenemos mucha gente que mostrar. Pero el Estado no nos reconoce, pues. Entonces, es cierto, y esto no pasó solamente con nosotros, o no pasa con nosotros solamente. Había muchas culturas que tenían conocimientos de la ciencia, de los astros, de, no sé, conocimientos científicos. Están los incas, están una cantidad de pueblos para el norte, de todos lados. Fueron barridos, fueron asesinados para quitar sus recursos, sin duda. Yo creo que fueron más de 20 millones los que fueron asesinados en América Latina. El Abya Yala, como se conocía antes. ¿Ya? Bueno, en el caso nuestro, a partir del año 1881, cuando definitivamente el Estado chileno invade el territorio mapuche, pero hay miles de muertos. Hay un Huinca que escribió la historia del pueblo mapuche que se llama José Bengoa. Fue rector de la Academia de Humanismo Cristiano. Hizo un trabajo súper interesante de investigación. Y él habla de una cantidad enorme de gente que fue tomada, sus familias completas, encerradas en sus rucas y se les prendió fuego. Eso pasó en muchos lugares. Y posterior a eso se le quitó su ganado y fue, digamos, la recompensa que tomaba el Estado por asesinar mapuche. Esto no es una invención mía, ni es una invención del autor que escribe el libro, porque él lo toma de la bitácora que tiene el ejército de aquellos años, de los periódicos de aquel entonces, que daban cuenta de cuántas cabezas de ganado llegaban diariamente a los regimientos y los capitanes y los sargentos daban cuenta de cuántos mapuches habían asesinado y cuántos ganados habían recuperado. O sea, así se escribió esta historia y así se escribió la ocupación del territorio mapuche. Pero no solamente eso, sino que además hoy día estamos restringidos al Biobío al sur. Pero el territorio mapuche, el territorio ancestral, llegaba desde el sur de Coquimbo hasta el final, para allá. Y desde el Océano Atlántico, o desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico.
Esa era la nación mapuche, que fue eliminada, que fue reprimida y asesinada por el acuerdo de dos estados, el Estado argentino y el Estado chileno de la época. Entonces, por allá, digamos, la masacre del desierto, que se realizó Argentina, y por acá la pacificación de la Araucanía que desarrolló el Estado chileno. Entonces, claro, aquí han habido una cantidad enorme, enorme de gente masacrada. Y eso hay que cambiarlo. Entonces, uno de los temas que también nos importa como pueblo es que efectivamente, posterior a esto, se vayan desarrollando contactos, comunicaciones, de formas de vida, de cómo nos vamos ayudando en esta América Morena a reconstruir una historia de sabiduría, de conocimiento, pero también de mejores condiciones que antes tuvieron nuestros pueblos. Pues bien, Gulamien, agradecidos de haber podido conversar hoy día y bueno, gracias. Muchas gracias, don Marcelino, por su asistencia, su participación. Bueno, con esta exposición damos por finalizada la jornada de hoy. Dejar los invitados para el día de mañana a las 9. Ahí les pedimos un poquito de puntualidad porque vamos a tratar de partir a la hora justa mañana. Partimos con un módulo de nueva constitución y salud, en el cual contaremos con...